Tengan todos muy buenas tardes. Es para mí un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a ver el tema, os ha nacido un Salvador. Incline su rostro donde quiera que esté y acompáñeme en esta oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos estás dando. Te pido, por favor, que nos ayudes a concentrarnos de la mejor manera posible para poder realizar este programa, Señor, que sea de gran aprendizaje para todos, así como lo fue para mí. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver, os ha nacido un Salvador. El Rey de Gloria se rebajó de humanidad, tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó la tierra. Su gloria se reveló para la majestad de su persona, que de su persona no fue objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. La riqueza, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial que debía atraer a quienes lo siguieran. El carácter de Mesías había sido predicho desde mucho antes en la profecía y él deseaba que los hombres la aceptasen por testimonio de la palabra divina. Los ángeles se habían maravillado del glorioso plan de redención. Con atención miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo, revestido con el manto de la humanidad. Vinieron los ángeles a la tierra del pueblo elegido. Las otras naciones creían en fábulas y adoraban falsos dioses también. Pero los ángeles, al visitar la tierra donde la gloria de Dios se había revelado y había resplandecido la luz de la profecía, vinieron sin ser vistos en Jerusalén. Se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, a los ministros de la casa de Dios. Ya había nacido el precursor y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. Habían cundido las nuevas de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión. Y sin embargo, Jerusalén no se preparó para dar la bienvenida a su Redentor. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. La nación judía había sido conservada como testimonio de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David, y sin embargo, ya sabían que su venida se acercaba. En el templo los sacrificios matutinos y vespertinos señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún ahí se había hecho los preparativos para recibirlo. Los sacerdotes y los maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor de los sucesos del siglo. Repetían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos de culto para ser vistos por los hombres. Pero en su lucha por obtener riquezas y honra mundanal,
no estaban preparados para la revelación del Mesías. Y la misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovieron por el gozo que embargaba todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales fue enviada la embajada celestial, porque Dios sabe a quién sí y a quién no. Entonces, a los que lo amamos, nos manda las buenas nuevas. Hubo ángeles que acompañaban a José y a María en el viaje a Nazaret, de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de la Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como en antaño, Ciro fue también llamado al trono del Imperio Universal para que libertase a los cautivos de Jehová. Así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David, y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Y de Belén había dicho el profeta: saldrá el que será Señor en Israel, cuya procedencia es el principio desde la eternidad. Y vamos a leer Miqueas 5:2, que dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, a ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en el linaje, la ciudad de su linaje. Cansados y sin hogar, siguieron en toda su longitud la estrella, desde la puerta de la ciudad hasta el extremo oriental, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. No había sitio para ellos en la atestada posada. Por fin hallaron refugio en un tosco edificio que daba albergue a las bestias, y allí nació el Redentor del mundo, rodeado de animales, rodeados de pesebres donde pastaban los animales. Sin que lo supieran los hombres, las nuevas llenaron el cielo de regocijo. Los seres santos del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra por su interés más profundo y tierno. El mundo entero quedó más resplandeciente por la presencia del Redentor. Sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los dirigentes de Israel hubiesen sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Dios declaró. Vamos a ver qué nos declaró Dios y vamos a leer, espérese para ver. Vamos a leer Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y el Salmo 112:4 dice: resplandeció en las tinieblas la luz de los rectos, a los rectos. Es ciertamente misericordioso y justo. Dice: resplandeció entre las tinieblas, luz a los rectos, para que busquen la luz y la acepten con alegría, brillarán los esplendorosos rayos del trono de Dios. En el campo donde el joven David apacentaba sus rebaños, había todavía pastores que velaban, y durante las silenciosas horas de la noche hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido
en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas. El libertador había nacido en Israel. Con su llegada se asociaban al poder, la exaltación y el triunfo. Pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. Esto servirá por señal, les dijo. Hallaréis al niño envuelto en pañales y echado en un pesebre. El mensajero celestial había calmado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Con tierna consideración por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Ojalá la humanidad pudiera reconocer hoy aquel canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Vamos a leer Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Cuando el sol de justicia salga, la sanidad en sus alas, aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas, diciendo: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Si al desaparecer los ángeles, la luz se disipó. Las tinieblas volvieron a invadir las colinas de Belén, pero en la memoria de los pastores quedó el cuadro más resplandeciente que haya contemplado los ojos humanos. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Con gran gozo salieron y dieron a conocer cuanto habían visto y oído. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios. El cielo y la tierra no estaban más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. La humanidad sigue siendo hoy el objeto de la solicitud celestial, tanto como cuando estos hombres comunes de ocupaciones ordinarias se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y en los campos. Mientras recorremos la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Los ángeles de los atrios celestes acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de Dios. Vamos a leer Romanos 11:33. Romanos 11:33, preste para ver si lo tengo. Romanos, no lo veo. Bueno, lo leemos de la Biblia. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Dice así: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. E inescrutables sus caminos.
La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se ocultan las profundidades de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al cambiar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que adoraban por las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello que no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia habría sido la humillación casi infinita para el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios se revistiera de la naturaleza humana. Aun cuando Adán poseía a la inocencia del Edén, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a la raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. El corazón del padre humano se vuelve por su hijo. Mientras mira el semblante de su hijito, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones, los conflictos. Mas Dios entregó a su hijo primogénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuera segura para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielo, asómbrate, oh tierra. Así vino Cristo a esta tierra. Y luego vino posteriormente la dedicación. ¿Cómo dedicaron a Cristo José y María? 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer sacrificios. Allí, ello estaba de acuerdo con la ley judaica. Y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Se había sometido al rito de la circuncisión en señal de la obediencia a la ley. Como ofrenda a favor de la madre, la ley exigía un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado. Pero la ley estatuía que si los padres eran demasiado pobres para traer un cordero, podía aceptarse un par de tórtolas o de pichones de paloma, uno para holocausto y otro como ofrenda por el pecado. Y vamos a leer Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda conformidad física. Era el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza, tanto física como espiritualmente. Era un ejemplo de lo que Dios quería que fuera toda la humanidad mediante la obediencia de las leyes. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido al primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda la familia por la congregación del primer hijo.
Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Cuando Israel fue librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Mientras los hijos de Israel servían a los egipcios, el Señor indicó a Moisés que fuera al rey de Egipto y le dijera, vamos a ver qué le ordenó, y eso está en Éxodo 4, del 22 al 23. Éxodo 4, del 22 al 23. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, tu primogénito. Moisés dio su mensaje, pero la respuesta del orgulloso monarca fue, vamos a leerlo. ¿Qué dijo el monarca? Éxodo 5:2. Éxodo 5:2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dejaré ir a Israel. Jehová obró en favor de su pueblo mediante señales y prodigios y envió terribles juicios sobre el faraón. Por fin el ángel destructor recibió la orden de matar a los primogénitos de hombres, animales entre los egipcios. A fin de que puedan ser perdonados, los israelitas recibieron la indicación de rociar sus dinteles con la sangre de un cordero inmolado. Cada casa debía ser señalada, a fin de que cuando pasase el ángel en su misión de muerte, omitiera los hogares de Israel. Después de enviar este castigo sobre Egipto, le dijo a Moisés, vamos a ver qué le dijo, y vamos a leer Éxodo 13:2, Éxodo 13:2, que dice así, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, mío es. Una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel para que sirviese en su santuario. Pero debía seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor y debían ser redimidos por rescate, Y Números 3:13 dice, porque mío es todo primogénito, desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, dice Jehová, Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa. A la par de que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. Y así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, la sangre de Cristo tiene poder para salvar al mundo. ¿Cuánto significado tenía pues la presentación de Cristo? Mas el sacerdote no vio a través del velo, no leyó el misterio que encubría. La presentación de los niños era una escena común. Día tras día el sacerdote recibía el precio del rescate al ser presentados los niños a Jehová. Día tras día cumplía con la rutina de su trabajo, casi sin prestar atención a los padres o niños, a menos que notase algún indicio de riqueza o de alta posición social en los padres. José y María eran pobres, y cuando vinieron con el niño, el sacerdote no vio nada más que un hombre y una mujer vestidos como los galileos y con ropas muy humildes. No tenían un aspecto que llamara la atención y representaban tan solo una ofrenda de la clase más pobre.
El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos, lo sostuvo delante del altar, después lo devolvió a su madre, escribió el nombre de Jesús en el rollo de los primogénitos y no sospechó tener al niño en sus brazos, que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de Gloria. No pensó que era aquel de quien Moisés escribiera. Vamos a ver qué escribió Moisés. Dice Hechos 3:22. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis en todas las cosas que os hable. No pensó que era el niño, aquel cuya gloria Moisés había podido ver, pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Este hombre había de ser sentenciado de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía. El tipo había llegado casi a su prototipo y la sombra de la justicia. La presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postrarían. Este niño inconsciente era la simiente prometida. Señalaba para el primer altar erigido en la puerta del Edén. Era Shiloh, el pacificador. Era aquel que se presentara a Moisés como el yo soy. Era aquel en la columna de nube y fuego que había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijeran los videntes. Era el deseado de toda la gente. Era la raíz de la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de aquel niño impotente es inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote. Y vamos a leer Hebreos 10:21. Hebreos 10:21. Y dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y Hebreos 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en las alturas. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. En el templo, el Hijo de Dios fue dedicado a la obra que había venido a hacer. El sacerdote le miró como cualquier otro niño, pero aunque él ni vio ni sintió nada insólito, el acto de Dios era de dar a su Hijo al mundo. No pasó inadvertido. Esta ocasión no pasó sin algún reconocimiento del Cristo. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al Cristo del Señor. Al entrar Simeón en el templo, vio una familia que presentaba su primogénito al sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza, pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel, aquel a quien tanto había deseado ver. Para el sacerdote asombrado, Simeón era un hombre arrobado de éxtasis. El niño había sido devuelto a María y él tomó en sus brazos y lo presentó a Dios, mientras que inundaba su alma un gozo que nunca sintió antes. Mientras elevaba el niño al Salvador hacia el cielo eterno, exclamó:
Ahora, Señor, despide a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo, a Israel. El espíritu de profecía estaba sobre este hombre, y mientras que José y María permanecían allí, admirados sus palabras, los bendijo y dijo a María: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal a la que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. También Ana la profetisa vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras hablaba Simeón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios y expresó su sentido agradecimiento por habérsele permitido contemplar a Cristo el Señor. Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano. Pero los que ocupaban los puestos gobernantes, los sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor. Y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Y así sucederá todavía. Pasarán inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios, acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Los hombres reconocen a Cristo en la historia, mientras se apartan del Cristo viviente. El Cristo que en su palabra invita a la abnegación, el que está en los pobres y dolientes, que suplican ayuda, y en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobio, no es recibido más ávidamente hoy que hace 2000 años. María reflexionó en la amplia, profunda profecía de Simeón, mientras miraba al niño que tenía en los brazos y recordaba las palabras de los pastores de Belén. Rebosaba de gozo, agradecido y alegre esperanza. Las palabras de Simeón le recordaban las declaraciones proféticas de Isaías. Vamos a leer Isaías 11 del 1 al 5. 11 del 1 al 5. Primero vamos a leer del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Isaías 4, 11 del 4 al 5. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ceñidor de su cintura. Sin embargo, María no entendía la misión de Cristo. Simeón lo había dominado la luz que iba a ser revelada a los gentiles y gloria de Israel. Así también los ángeles habían anunciado el nacimiento de Cristo como nuevas de gozo para todos los pueblos. Dios estaba tratando de corregir el estrecho concepto de los judíos respecto de la obra del Mesías. Deseaba que le contemplasen, no solo como el libertador de Israel, sino como el redentor del mundo. Pero debían transcurrir años antes de que la madre de Jesús comprendiese la misión de él. María esperaba el reinado del Mesías en el trono de David, pero no veía el bautismo del sufrimiento por cuyo medio debía ganarlo. Simeón reveló el hecho de que el Mesías no iba a encontrar una senda expedita por el mundo. En las palabras dirigidas a María, una espada traspasará tu alma. Dios en su misericordia dio a conocer a la madre de Jesús la angustia que por él
ya había empezado a sufrir. He aquí, había dicho Simeón, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Deben caer los que quieren volverse a levantar. Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado, si queremos conocer la gloria del reino espiritual. Los judíos no querían aceptar la honra que se alcanza con la humillación. Por lo tanto, no quisieron recibir a su Redentor. Fue la señal contradicha. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, a la luz de la vida del Salvador, el corazón de cada uno, aún desde el Creador hasta el príncipe de las tinieblas, será revelado. Satanás presenta a Dios como un ser egoísta, opresor, que lo pedía todo a cambio de nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria, sin hacer ningún sacrificio para su bien. Y vamos a leer Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Espérese un momentito. Bueno, vamos a leer primero Isaías 9, del 2 al 3. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y como se gozan cuando reparten despojos. E Isaías, espérese un momentito, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros el fin que esperáis. Declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecado es más fuerte que la muerte. Habiendo comprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y habiendo abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice, todas estas cosas son para el hombre. Úsenlas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallarán su mayor felicidad. En la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Allí fue hecha su manifestación culminante. Cristo había vivido tan solo para consolar y bendecir. Y al darle muerte, Satanás manifestó la perversidad de su odio contra Dios. Hizo evidente que el propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios y destruir a aquel por quien el amor de Dios se manifiesta. Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos. Reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo y todos los que lo escucharon, la voz del Espíritu Santo, fueron atraídos a él. Los que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás y en su actitud hacia Cristo todos iban a demostrar de qué lado estaban. Y así cada uno pronunciaba un juicio sobre sí mismo. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad.
Se presentará la cruz y toda mente fue cegada por la transgresión. Verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario, con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa será anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado. No había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar, y vamos a ver qué van a declarar. Y vamos a leer Apocalipsis 15 del 3 al 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Porque tus juicios se han manifestado. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Eso es lo que quiere que nosotros hagamos, que humillemos nuestros corazones delante de Él, que nos quitemos toda la vanagloria y que toda la honra y toda la gloria se lo demos a Él. Este es el mensaje que les traía para hoy. Dios me los bendiga grandemente. Que el Señor nos proteja y nos guarde y nos libre de todo mal y que tengamos una feliz semana o conclusión de semana. Bendiciones para todas, para todos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.